Gloria a Dios, aleluya. Bendito Dios. Damos gracias al Señor por el amor y la misericordia que Dios tiene para con nosotros. Amén. En este día les traigo una porción que el Señor me ha dado para compartirla con cada uno de ustedes. Cada uno de ustedes que vaya a escucharla, que sea de bendición para sus vidas, para su alma y que alimente su espíritu. Amén. Bendito sea Dios. Así vamos a estar dándoles el versículo donde vamos a estar estudiando un poco, meditando un poco, que se encuentra en Marcos 8, 34, 38. Ahí vamos a estar meditando un poco de la palabra y que el Señor sea hablando a nuestras vidas. Amén. Dice, el tema es condiciones para seguir a Cristo. Tal vez usted se preguntará, ¿habrán condiciones para seguir a Cristo? Sí hay condiciones para seguir a Cristo. Dice la palabra, y llamando a la multitud y a su discípulo le dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. Entonces, ¿cuál es ¿cuál es la condición para seguir a Cristo? ¿Cuál es la condición para seguir a Cristo? Dice la palabra que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Cuando nosotros nos negamos a nosotros mismos, nosotros estamos dejando morir, nos estamos dejando morir el yo. Estamos dejando morir el que nosotros, yo digo, yo hago, yo quiero esto. Entonces, no, ya no va a ser yo quiero, yo hago, yo digo, no, sino que es Señor, que sea tu voluntad. Entonces, así es cuando nosotros agradamos a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué agradamos a Cristo en ese momento? Porque nosotros estamos muriendo a nosotros mismos y estamos dejando que Cristo Jesús viva en nosotros, Él crezca, que sea nuestro guiador. Entonces, esas son las condiciones para seguir a Cristo. ¿Cuál es la condición para seguir a Cristo? Morir a nosotros mismos y dejar que sea Él guiándonos, que sea Él llevándonos por el mejor camino. El Señor no nos va a llevar por un camino donde nosotros no tengamos que ir, sino que si nosotros nos dejamos ser guiados, Cristo va a guiarnos por la senda de justicia, dice su palabra. Nos va a guiar por la senda de justicia, nos va a guiar por el camino que nos lleva, dice su palabra, que nos lleva a la vida eterna. Entonces eso es lo que Dios quiere para nosotros. Cristo quiere algo mejor para nosotros. Tal vez usted se preguntará, ¿será que hay condiciones para seguir a Cristo? Sí las hay. ¿Cuáles? Negarnos a nosotros mismos. Si nosotros nos negamos, vamos a dejar que Cristo crezca en nosotros, que el Espíritu Santo de Dios dice en su palabra, que es necesario cuando nosotros nos metemos en más comunicación con Dios, a la oración, al ayuno. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? El Espíritu de Dios crece y la carne, dice la palabra, que va menguando. Tenemos que dejar de hacer aquello que nos gusta, aquello que nosotros creemos que está bien, pero más no es la voluntad de Dios, más no es de agrado para Dios. ¿Por qué? Porque son cosas que nos separan de la presencia de Dios. Entonces, dejar de hacer aquello que a nosotros nos gusta, que la carne quiere, que la carne pide, que nosotros, cuando digo la carne, me estoy refiriendo a nosotros, porque nosotros estamos hechos de carne, de hueso, pero el Espíritu, dice que el Espíritu nos anhela celosamente, y entonces es cuando nosotros vamos a estar, si nosotros dejamos de hacer aquello que nos separa de Dios, nosotros vamos a estar más en comunicación con Dios, vamos a estar más metidos en el Espíritu, y eso es lo que Dios quiere, y eso es lo que a nosotros nos beneficia, porque dice su palabra, porque el que quiera, miren el 34 ya dice de Marcos, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de mí y del evangelio
la salvará. Entonces, si nosotros queremos salvar nuestras vidas, nuestro yo, nosotros vamos ¿a qué? A perderla. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a dejar que Cristo sea el que haga su voluntad en nuestras vidas. Nosotros no vamos a dejar que sea el Espíritu Santo de Dios creciendo en nuestras vidas. Vamos a querer hacerlo por nosotros mismos. Vamos a querer salvar nuestra vida por nosotros mismos. Pero si nosotros decimos, bueno, Señor, que sea tu voluntad. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, quiero agradarte. Y si esto va a pasar así, que pase. Mire, cuando nosotros encontramos esa paz y esa tranquilidad en Dios, nosotros le decimos al Señor, Señor, si esto va a ocurrir así, que ocurra. Pero yo sé que dentro de la tribulación, de la angustia, del momento que yo esté pasando, tú estás ahí. Entonces ahí es donde Dios se agrada. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos a poner nuestra confianza en Cristo. Nosotros empezamos a creer más en lo que Dios puede hacer. Nosotros, dice su palabra, que Dios no nos ha dado una carga que nosotros no podamos sobrellevar. Entonces Dios no te va a poner algo que te va a asfixiar completamente. No, te va a poner algo que sabe Dios que tú lo puedes llevar, que tú puedes sobresalir. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es así y es necesario, dice su palabra, que nosotros a través de muchas tribulaciones, angustias o lo que estemos pasando en nuestras vidas, nosotros alcancemos la gracia de Dios. Nosotros alcancemos la vida eterna. Porque cuando nosotros, miren, no voy a decir, este camino es un camino de felicidad. No, dice su palabra y su palabra lo dice claramente, que el camino ancho es de perdición. Pero el camino angosto, ese camino es un camino donde vas a sufrir, es un camino donde vas a padecer, es un camino donde vas a tener que ser atribulado, angustiado, afligido, pero sobre todo debemos de saber y creer que Cristo está con nosotros, que en el momento más doloroso de nuestra vida que estemos pasando, Cristo está con nosotros. Entonces esa debe de ser nuestra confianza, esa debe de ser nuestra seguridad, que Cristo no nos va a dejar, sea la situación que estemos pasando, sea la angustia que estemos pasando, tú confía. Confía en Dios, aunque venga el enemigo, vengan los murmuradores a decirte cómo tú eres hijo de Dios y mira todo lo que estás pasando. ¿Cómo es que tú, a veces la misma familia se levanta en contra de nosotros y te dicen, ¿cómo que eres cristiano? Y mira cómo está lo que estás haciendo. Mira cómo estás enfermo, estás acabado. Pero ¿sabes qué? Cristo está contigo. Dice su palabra que a nosotros nos va a poder dejar padre o madre, pero más Cristo no nos va a dejar. Cristo va a estar en el momento de angustia, Cristo va a estar en el momento de dolor. Aunque a veces nosotros no podamos sentir la presencia de Dios, si nosotros doblamos nuestras rodillas, Dios ahí está presente. Dice que el que toca la puerta, el Señor abre. Entonces, el que busca, encuentra. Si tú buscas la presencia de Dios, ahí va a estar Dios. Dios se va a hacer presente, pero si tú lo buscas, si tú pones tu confianza en Él, amén. Porque dice que el que quiera, bueno, ese ya lo lecturamos. Lucas 23:31, hablando de lo que nosotros vamos a padecer, dice, porque si del árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no harán? Entonces, miren, aquí podemos ver que Cristo padeció por nosotros. Cristo tuvo que padecer, tuvo que ser angustiado, afligido, tuvo que ser, ¿cómo se dice?, vituperado. Él tuvo que padecer todas esas cosas. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Cristo padeció todo eso por nosotros, por amor a nosotros, dice su palabra. Él padeció por amor a nosotros. Entonces, del árbol verde hicieron todas estas cosas. ¿Qué no van a querer hacer con nosotros? ¿Qué no van a querer hacer con nuestras vidas? ¿Qué no van a querer hablar, decir, criticar, juzgarte, vituperarte, maldecirte? Pero ¿sabes qué? Cristo
Dice su palabra que nosotros estamos, dice su palabra, en las manos del Señor. Nosotros, dice su palabra dice de que desde antes de la fundación nosotros hemos sido comprados, nosotros fuimos escogidos, fuimos llamados. Entonces tú no estás solo, tú no estás pasando lo que estás pasando, estás angustiado, afligido, tú no estás solo en ese momento. Cristo está contigo. Entonces, ¿qué no hicieron con Él? ¿Qué no van a hacer con nosotros? Entonces tengámoslo por seguro que nosotros vamos a padecer, pero Cristo va a ser nuestro ayudador, va a ser nuestro salvador, porque para nosotros hemos sido llamados, dice su palabra, para gloria de su nombre, para alabanza de su nombre hemos sido llamados. Entonces tenemos que padecer, pero lo vamos a hacer por causa de Cristo, por amor a Cristo. Porque cuando tú empiezas a padecer, tú no te vas a levantar en contra de aquel que te juzga, que te critica. Déjalo, que Cristo dice su palabra que nosotros estamos guardados en las manos de Él. Y si tú estás siendo perseguido, angustiado, afligido, Cristo está contigo. Cristo está donde tú lo necesitas. Cuando tú lo llamas, Cristo ahí se hace presente. Porque dice 36 en Lucas, donde estábamos, dice, pues de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma. Entonces, ¿de qué va a servir de que nosotros ganemos el mundo entero, agrademos al mundo, queramos ser como el mundo? Nuestra alma se va a perder. Eso es lo que nos enseña la palabra acá. Si nosotros nos afligimos, nos angustiamos por agradar a Dios, nosotros nuestra recompensa va a ser grande, dice su palabra, en los cielos. Aquí en la tierra nosotros no vamos a tener nada. Tal vez a veces no tenemos ni siquiera dónde dormir, dónde comer, dónde vivir, pero ¿sabes qué? Nuestro galardón, dice su palabra, que es grande en los cielos. Entonces aquí, Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces, si nosotros queremos, basándonos acá, nosotros queremos agradar al mundo, no vamos a poder agradar a Dios. Y si nosotros agradamos a Dios, no podemos agradar al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo nos va a aborrecer. Si el mundo te aborrece es porque tú estás agradando a Dios. Si el mundo te mira como que tú no vales nada, tú vales mucho. Tú vales mucho porque Cristo dice en su palabra que Cristo nos ha comprado a precio de sangre. Amén. Pues dice el 37, dice, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Hace la pregunta. ¿Qué va a dar? Nada. Nada, no puede dar nada. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha dado la vida eterna. ¿Y qué es lo que va a dar un hombre? No puede dar nada a cambio de nuestra alma. Lo que el mundo, lo que el enemigo, lo que los seguidores de Satanás quieren es que nuestra alma se pierda, que nuestra alma vaya al infierno. Mas Cristo nos ha dado, dice su palabra, vida eterna y vida en abundancia, dice su palabra. Porque cualquiera que se avergüence, esto es ese es el 38, ya cerrando, porque cualquiera que se avergüence de mí y de mi palabra en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará. Se avergonzará de él cuando venga en gloria de su Padre con los santos ángeles. Mira, si tú te avergüenzas de decir que tú eres cristiano, si tú te avergüenzas de decir de que vas a la iglesia, de que ya tú tienes a Cristo en tu corazón, así Cristo se va a avergonzar. Y nosotros muchas veces estamos negando a Cristo. ¿Cómo lo negamos? Bueno, tú puedes decir, no, yo voy a la iglesia, ¿cómo que lo niego? Cuando tú no le predicas a tu hermano, a tu amigo, a tu primo, a tu sobrino, a tu hermana, al que se te ponga enfrente, tú estás negando a Cristo. Eso es lo que nos dice la palabra. Si nos avergonzamos de Cristo, así Él se va a avergonzar.
Porque este mundo necesita de que le digan que hay un Cristo, que hay un Dios, que hay un Cristo de poder, que puede salvar su alma, que puede darle vida a su alma. Eso es lo que este mundo necesita. Y eso es cuando nosotros estamos hablando de Cristo, nosotros no nos estamos avergonzando de Él. Nosotros estamos hablando de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Nosotros estamos hablando de las maravillas que Dios nos habla por medio de su palabra y lo que Dios puede hacer en la vida de aquel que está sin esperanza, de aquel que está afligido, de aquel que está angustiado. Cristo puede hacer muchas cosas, pero es necesario que tú te acerques, que tú le aceptes como tu único y suficiente Salvador, dice su palabra. Este mundo necesita saber que hay un Cristo de poder, que hay un Cristo que lo puede sacar de esa vida de perdición, de la vida de drogadicción, de prostitución. Este mundo necesita saber eso, porque dice su palabra que Dios ama al pecador, mas no ama el pecado. Entonces tal vez tú puedas decir, no, yo peco, yo soy un pecador, soy de lo peor. Cristo te ama. Cristo te ama, Cristo te está llamando. No es una casualidad que tú estés escuchando esta reflexión. Cristo te está llamando, Cristo te está dando una oportunidad más. Entonces dice que hay salvación para aquel que se acerca a Él. Amén. En Cristo hay libertad. Porque tú puedes decir, pero ¿de qué libertad me está hablando? Cristo rompe toda cadena, toda maldición, dice su palabra, toda maldición generacional, porque a veces venimos con maldiciones generacionales de nuestros antepasados. Entonces, pero Cristo las rompe, Cristo hace nueva criatura, dice su palabra, que el que está en Cristo, nueva criatura es. Pero es necesario que tú te acerques, que tú le busques, que tú te doblegues a Él, que no te humilles yo no te voy a decir no te humilles ante el hombre, humíllate delante de Dios. Pero cuando tú te humillas delante de aquel que te está ofendiendo, tú lo estás haciendo para Dios. Pero es necesario que tú te acerques a Dios para que tú puedas entender esto. Dice su palabra aquí. Dice su palabra en Romanos 1:16, lo que les estaba hablando, que no nos avergoncemos de decir que somos cristianos, de predicarle a aquel que se acerca, de aquel que tú conoces, de aquel que tú sabes que en la condición que está, predícale, háblale, dile que hay un Cristo de poder que lo puede sacar de esa vida en la que está llevando. Dice su palabra en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Es necesario que tú te acerques, es necesario que tú creas que hay un Cristo de poder para que alcances salvación. Dice que es salvación para todo aquel, no solo aquel que se porta bien, no solo aquel que hace las cosas bien, no, para todo aquel que cree. Incluye al malo, aquel que hasta puede decir, no, yo hice esto y yo creo que para mí no hay perdón. Hay perdón. Dice su palabra que para todo aquel que cree en Él y se acerca a Él. Entonces, dile en este día, Señor Jesús, Señor, sé que te he fallado, perdóname, límpiame de todo pecado, santifícame, Señor. Yo reconozco delante de ti que soy pecador, yo reconozco que te he fallado, Señor, perdóname, límpiame, escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor, yo quiero ver, Señor Santo, lo que tú vas a hacer en mi vida, Rey de Gloria. Obra grande, poderosamente, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Reconozco que te he fallado, que he pecado contra ti, contra el cielo, he pecado con todo aquel que has puesto delante de mí. Señor, perdóname. Yo perdono a todo aquel que me ha ofendido. Límpiame de todo pecado, limpia mi alma, mi corazón y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, yo te doy gracias, Padre, porque yo sé que ya lo hiciste. Señor amado, Señor, yo te doy gracias por esta enseñanza, Señor, por esta pequeña reflexión, que sea, Señor amado, de bendición para todo aquel que la va a escuchar. Señor amado, que lleve, Señor Santo, esa agua, Señor, al alma sedienta, Padre, al angustiado, al afligido, el que está siendo perseguido, Padre, el que está siendo atormentado, Señor, perdónalo, límpialo.
rompe toda atadura, Señor, en el nombre de Jesús yo te lo pido, Padre, y te doy gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo de Dios. Que Dios me los bendiga y que sea de mucha bendición esta palabra. Amén.